Estamos en el estudio 8, les decía, y la fe y el grano de mostaza se llama el estudio del día de hoy. Es Mateo 17:20 y dice de esta manera la palabra de nuestro Señor. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Antes de iniciar el estudio, quiero dar un poquito de referencia el por qué les dijo el Señor. Jesús le dijo por vuestra poca fe. Si ustedes saben, bueno, conocen la historia, es nuestro Señor Jesucristo iba llegando después de que hubo la transfiguración en el Monte Carmelo. No era el Monte Carmelo, vino la transfiguración y después de ahí, baja con los tres discípulos, los tres apóstoles que subieron con él, los hijos del trueno y Pedro, y llega un padre allá a Jesús y le dice, tus discípulos no han podido sacarle el demonio a mi hijo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Etcétera, etcétera. Y ya después, nuestro Señor Jesucristo, de un momento a otro, le dice al Espíritu que salga, porque ese espíritu al hijo lo llevaba al agua a veces, lo llevaba al fuego. Entonces el espíritu que traía, el demonio que traía, pues quería acabar con ese jovencito. Entonces, al ver los discípulos, los 9 que quedaron abajo y que no pudieron hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, llegan y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Y es cuando le dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y luego ya dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Espero y ya, ahora sí ya entendimos por qué les dijo por vuestra poca fe, ¿verdad? Y les dijo acerca del grano de mostaza. Pero antes de continuar con el estudio del grano de mostaza, vamos a recordar un poquito también lo que hemos aprendido en estos estudios. Ya llevamos 7, vamos a continuar con el 8, y nos han ayudado estos estudios a reconocer que sin fe es imposible agradar a Dios, que necesitamos la fe de parte de Dios, la fe que viene de parte de Dios. También aprendimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si se acuerdan que estuvimos hablando acerca de certeza y convicción. O sea, nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe nos da la certeza y la convicción en lo que creemos y a quién le creemos. ¿Sí? También estuvimos estudiando o aprendiendo que la ciencia en el cristiano verdadero nos lleva a afirmar más nuestra fe y a comprobar que Dios verdaderamente es y existe. También aprendimos que la fe sin obras es una fe muerta y que las obras sin la fe verdadera también están muertas. Aunque tengan mucha fe, si no es la fe de Dios, sus obras también están muertas. Así que obras, si con obras o sin obras, si no es la fe de Dios, son obras muertas. Y también vimos que la fe muerta es aquella que tiene el ser humano, pero que no tiene nada que ver con la fe verdadera, puesto que la fe verdadera proviene de parte de Dios y esa fe verdadera también es el conducto para llevarnos a la salvación y la vida eterna y a caminar hasta el último momento, porque la fe verdadera es la que nos mantiene de pie, ¿sí? Firmes y adelante, como decía el himno que terminamos de oír. Y hoy veremos lo que nos enseña el versículo que leímos acerca de la fe y el grano de mostaza, porque muchas veces hemos confundido este versículo y necesitamos desglosarlo bien. Y yo antes de continuar les preguntaría, después lo van a contestar ya al final, yo creo, pero estaría bien poner esta pregunta en ustedes. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está la fe en la que Dios depositó en mí? ¿Cómo está mi fe? Háganse esa pregunta y a lo mejor ustedes ahorita dicen, pues mi fe está como el granito de mostaza, ¿sí? Pero vamos a ver por qué es que les digo que es un poquito diferente,
lo que vamos a escuchar del día de hoy. ¿Sí? Porque les dijo el Señor, porque de cierto les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Pero un poquito antes vimos otras cosas más que les dijo también. Así que antes de especular que el tamaño del grano de mostaza y cuánto mide y cuál es el grano de mostaza esto, cuál es el grano de mostaza, vamos a ver, antes de especular, que no necesitamos una fe grande para mover una montaña y que es suficiente una fe mínima. Eso es lo que especulamos normalmente o lo que contestamos normalmente. No, pues que yo no necesito una fe muy grande y yo puedo mover montañas porque Jesús dijo que yo necesito una fe como el grano de mostaza. Y sí, dice que una fe como un grano de mostaza. O también otros a lo mejor van a decir, no, es que este versículo me lleva a decir que solo necesitamos una fe mínima y nada nos será imposible, desde echar fuera demonios hasta mover montes. ¿Y por qué digo echar fuera demonios? Porque antes de que nuestro Señor Jesucristo subiera al monte y viniera la transfiguración, el Señor les había dado la potestad a todos los discípulos de echar fuera demonios, de resucitar muertos, de sanar leprosos. O sea, les dio una orden, les dio una potestad. Entonces, ¿qué es lo que debieron haber hecho? Esos 9 debieron haber podido sacar ese demonio, porque les dio potestad. Mas, sin embargo, dice, bueno, ¿hasta cuándo los tengo que estar soportando, generación adúltera y perversa? Había algo que estaban haciendo mal. Entonces, antes de decir que necesitamos una fe mínima, pues tenemos que analizar bien este versículo. Otros muchos van a decir, bueno, yo leo en este versículo que no importa tener mucha fe y que lo que pidamos se hará porque el tamaño del grano de mostaza es pequeño y con esa poca fe es más que suficiente. Eso podríamos decirlo también. Pero antes de continuar con más especulaciones o suposiciones, o yo creo que este versículo dice esto, es necesario que conozcamos un poco más del grano de mostaza y de esta manera vamos a entender lo que dijo Jesús en la enseñanza. Va a haber cosas que no son tan necesarias de lo que vamos a aprender, pero sí vamos a ver cosas importantísimas acerca del grano de mostaza. Así que después necesitamos conocer primero esto del grano de mostaza y ya vamos a poder entender el contexto de toda la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo en esta historia. Así que vamos a ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo que tenía que ver con el tamaño del grano de mostaza y con otras características más. Así que a manera de conocimiento, podemos aprender que hay 3 tipos de mostaza. Esto no tiene que ver nada con la enseñanza, nada más es para que lo conozcamos. Hay 3 tipos de mostaza: mostaza negra, mostaza marrón y mostaza blanca. Entonces, ¿cuál dijo el Señor Jesucristo? Él dijo como el grano de mostaza, no les habló de color. Pero sí es necesario que aprendamos esto, que los granos de mostaza suelen necesitar de 3 a 10 días para germinar en condiciones propicias. Espero y entendamos, si no, de todos modos yo se los voy a explicar. Nos está dando a entender, si nosotros analizamos el grano de mostaza, tenemos que irnos a ese tiempo y se supone que las personas que escucharon lo que dijo nuestro Señor Jesucristo conocían del grano de mostaza. Conocían cómo germinaba el grano de mostaza, conocían las propiedades del grano de mostaza. Entonces ellos no especularon, ellos entendieron. Y es importante que nosotros también no especulemos, sino que entendamos. Y primero les dice, nos enseña que 3 días, de 3 a 10 días necesita el grano de mostaza para germinar. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en esto? Que nosotros, los hijos de Dios, en cuanto recibimos la fe y en cuanto creemos, debemos de ¿qué? Crecer rápidamente. La gran mayoría de las semillas tardan que 30 días, que un mes, que 40 días y que etcétera y etcétera.
la semilla de mostaza es una de las semillas que germinan más rápidamente. No quiere decir que es todas las semillas, pero hablando de la semilla de mostaza, es una de las semillas que germinan rápidamente, de 3 a 10 días. No sé si se acuerdan cuando Pablo les dijo, yo tengo que verlos como carnales, ya deberían de estar comiendo carne y ahora les tengo que dar la leche espiritual, como diciendo, bueno, ¿dónde está tu fe? Porque si tu fe estuviera como el grano de mostaza, ya hubiera germinado, ya estaría más fortalecida tu fe. Eso es lo que nos enseña, que el grano de mostaza germina rápidamente y termina siendo un árbol grandísimo, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo que el grano de mostaza que está hablando nuestro Señor Jesucristo no está hablando del tamaño, sino está hablando de las características de un grano de mostaza. Y las características es que debe de germinar pronto y que debe de crecer grandísimo. O sea, mi fe tiene que ser grande. Germinar pronto, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber una transformación pronta en cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi fe? Por eso es que empezamos con la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está mi fe? ¿Mi fe está madurando? ¿Está germinando? ¿Sí germinó? ¿O todavía ni siquiera la he sembrado? Si no has sembrado la fe, quiere decir que no eres hijo de Dios, ¿verdad? Porque la fe la pone Dios y la fe debe de germinar pronto. Otro de los puntos, el grano de mostaza no es el más pequeño de todas las semillas. Por eso es que Jesús nunca dijo que si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, nada sería imposible. No dice, si ustedes leen bien el versículo, no dice el tamaño del grano de mostaza. Dice, si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Si se dan cuenta que es diferente lo que habíamos creído a lo que estamos entendiendo. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. No dice si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza. Es muy diferente. Por eso, no sé si se acuerdan que también nuestro Señor Jesucristo les dijo una vez a los fariseos, ¿cómo leen? ¿Cómo leen? O sea, nosotros tenemos que leer con entendimiento, con discernimiento, mis hermanos, para poder comprender las enseñanzas de tanto nuestro Dios Todopoderoso como de nuestro Señor Jesucristo también. Así que cada vez que leas tú la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, tienes que ver cómo estoy leyendo la Biblia. No lo que me dijeron que dice, sino cómo lo estoy leyendo. ¿Lo estoy leyendo correctamente? Y aquí es importante la palabra cómo. Si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Y es por eso que necesitamos saber cómo es un grano de mostaza y por qué lo comparó nuestro Señor Jesucristo con nuestra fe. Seguimos con la enseñanza de la semilla. La semilla de mostaza es una de las semillas que son demasiado duras, durísimas, mis hermanos, que aunque las pises, no sé si has visto que hay semillas que las pisas y ¡pum!, se desbaratan luego. Pues aunque las pises o las eches al fuego, no se desbaratan. No se desbaratan, mis hermanos. Yo no lo sabía. Yo tuve que investigar también, porque dije, bueno, ¿de qué se trata esta fe que dice nuestro Señor Jesucristo? Y nos está hablando de una fe que aunque la pises, que aunque la quemes, nada la puede destruir. Una semilla de mostaza nadie la puede destruir. Y el Señor Jesucristo dice que tu fe debe de ser como una semilla de mostaza. Que nadie pueda destruir tu fe. Ni potestades, ni el mundo, ni tu carne podrá destruir la fe que Dios ha depositado en ti. Y por último, porque no voy a dar todo el estudio del ADN del grano de mostaza, mis hermanos, no hay estudio de botánica, creo que es botánica, ¿verdad? Dice, por último, la semilla de mostaza no se puede mezclar con otra semilla porque es imposible. La semilla de mostaza es
indivisible. Espero ya están entendiendo, ya ahora sí más. No pueden destruir mi fe, no pueden quemar mi fe, no pueden dividir mi fe, y mi fe va a crecer y crecer y crecer porque ha germinado ya. No está germinando, tu fe no está germinando. Desde que Dios deposita la fe en ti, a través de Cristo, tu fe debió haber empezado a germinar. Y ahorita ya debió haber crecido, madurado. Amén. Incluso aquí cuando hablo de que no se puede mezclar con otra semilla, Dios ya había dado estatutos acerca de que no se mezclaran ni los animales, uno con otro. O sea, no puedes mezclar un caballo con un toro, ¿no? O una caballa, una yegua, con un toro, o una yegua con una vaca. No lo podías hacer un caballo con una vaca tampoco, ¿sí? No, tenían que ser vaca con vaca, perro con perro, gato con gato, etcétera y etcétera. No se podía mezclar. Eso lo pueden leer en Levítico 19:19. Dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Esto nos está dando a entender que nuestra fe debe de ser verdadera. Nuestra fe no puede ser dividida. Nuestra fe no se puede mezclar con otro tipo de fe. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe que tenemos. ¿Van a llegar los enemigos de la fe? Claro. ¿Va a venir Satanás? Claro que sí. ¿Van a venir los discípulos de Satanás a querer dividir nuestra fe? Claro, por supuesto que sí, porque Satanás quiere confundir. Por eso es importante que crezca nuestra fe, que aumente nuestra fe, que se fortalezca nuestra fe, que nuestra fe no sea divisible, sino que sea indivisible. Así que quiero que quede claro, no estoy hablando de que la semilla de mostaza no se puede dividir en cuestión de que ya creció y ahora le voy a echar jengibre. Eso sí lo puedes hacer, lo puedes mezclar, pero estoy hablando de la semilla, el grano de mostaza. Ese es el que no puedes dividir, ¿sí? Ya después la mostaza le puedes echar mayonesa y comerte un hot dog, si quieres, pero cuando es semilla no se puede dividir. Incluso ni aún los científicos han podido dividir la semilla de mostaza. También me sorprendí con eso, mis hermanos. Los científicos han intentado dividir la semilla de mostaza, pero no lo pueden hacer. La semilla de mostaza no se puede mezclar con otra semilla. Es una semilla única y genuina, que no se puede mezclar con nada, que se autopoliniza. O sea, cada flor tiene estambres masculinos y pistilos femeninos, por lo que no necesita otra flor para ser polinizada. ¿Qué te da a entender esto? Que tú no necesitas otro tipo de fe para poder tener más fe. La fe que ya depositó a Dios va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, sin necesidad de que venga el psicólogo o que venga el de la autoayuda o que venga otra religión. No necesitas más. Gloria a Dios. Solita esa fe va a ir creciendo. Va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Sí? Y una de las cosas también es que la semillita de mostaza mide de 1 a 2 milímetros. O sea, es pequeñita, sí es pequeña. Hay otras semillas de mostaza pequeñas, otro tipo de semillas pequeñas, pero entre eso, la semilla de mostaza tiene de 1 a 2 milímetros. Está pequeñita, mis hermanos, mas sin embargo da un árbol grandísimo. Pero espero ya entendamos ahora que no está hablando del tamaño, sino está hablando de las características. Es importante saber cómo debe de ser mi fe. Si ustedes entendieron esas características y las llevan a su vida cotidiana, si las llevan a su fe que tienen en Cristo, de verdad, mis hermanos, van a crecer, van a madurar, se va a fortalecer
y nada te va a hacer retirarte. Claro, aclaro, si es que eres verdaderamente hijo de Dios. Porque si no eres verdadero hijo de Dios, pues va a venir otro con otro tipo de fe y te va a llevar. ¿Sí? Porque los verdaderos hijos de Dios somos los que permanecemos. Porque tenemos la fe que es indivisible, la fe que está fortalecida y que nada la va a quebrantar. ¿Ok? Bien, así que vamos a leer, ahora sí ya con entendimiento, este versículo. Y quiero que pongan mucha atención. Dice en Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si ustedes se dieron cuenta, antes de que Jesús les dijera que su fe debería ser como un grano de mostaza, les dijo que eran hombres de ¿qué? De poca fe. Entonces, si nosotros ponemos a analizar ese versículo nada más, estaríamos viendo una contradicción de acuerdo a lo que creíamos antes. Es una contradicción. Primero me dice hombre de poca fe y luego me dice, pues necesitas la fe de chiquitita del tamaño de un grano de mostaza. O sea, solito el Señor se estaría contradiciendo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que analizar bien el versículo. Primero les dijo poca fe y luego les dijo grano de mostaza. Entonces, si les está diciendo eso, quiere decir que no estaba hablando del tamaño. No estaba hablando del tamaño. Porque si no, entonces, ¿para qué les dice la poca fe y para qué les dice el grano de mostaza? Simplemente les dice, no importa el tamaño de su fe. Tengan fe del tamaño de un grano de mostaza y con eso van a mover montañas. Así lo hubiera dicho. Sin embargo, les recriminó su poca fe. ¿Sí? Así que, si Jesús les hubiera dicho eso, entonces habría una gran contradicción, mas sin embargo, Dios nos está enseñando que no estaba hablando del tamaño. Pero, ¿por qué creemos que no estaba hablando del tamaño del grano de mostaza? Para eso necesitamos que leer no nada más el contexto, sino ir a más versículos para fortalecer nuestra enseñanza. Creo que ya muchas veces hemos aprendido eso, mis hermanos, que no es con un solo versículo y voy a hacer una doctrina. Yo antes de enseñar algo tengo que ir basándome con más versículos que fortalezcan mi enseñanza. Porque si yo no hago eso, entonces lo único que estoy haciendo es sacar de contexto un texto para que yo pueda tener un pretexto de predicar lo que yo quiera. Y recordemos que aquí nosotros no predicamos lo que queremos, sino lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que vamos a ir a Mateo 8:26. Porque no es la única vez que Jesús los reprendió por su poca fe. Jesús reprendió muchas veces a sus discípulos, porque ellos decían creer en Jesús y después al rato ya estaban teniendo temores. Dice así en el versículo 8:26, el capítulo 8, versículo 26 de Mateo. Él les dijo, o sea Jesús, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ya hemos hablado de estos hombres acostumbrados al mar, acostumbrados a las tempestades, acostumbrados a todo lo que tenía que ver con el agua. Mas, sin embargo, ellos tuvieron una fe débil, una fe que era pequeña, y por eso les regaña y les dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Fíjense nada más, vamos a irnos al grano de mostaza. Les hubiera dicho, hombres, pues con el tamaño de un grano de mostaza es más que suficiente para que no tengan miedo. Pero no, también se contradeciría. Tendríamos que decirlo de esta manera. Hombres de poca fe. Entonces, ¿qué me está dando a entender? Que el grano de mostaza no tiene que ver nada con el tamaño, sino con las características. Vuelvo a decirlo. Así que Jesús enseñó que los hijos de Dios nos debemos enfocar en las cosas celestiales y tener mucha fe de que Dios proveerá lo que necesitamos.
siempre que va a haber algo, tenemos que ver cómo está mi fe. ¿Cómo está mi fe para creer que Dios me va a sacar de este problema? ¿Cómo está mi fe para creer que Dios va a calmar esa tempestad? ¿Cómo está mi fe incluso para ver que Dios se va a encargar de proveerme lo que yo necesito? Dice Mateo 6:30-34, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, aquí les está hablando el Señor a esos discípulos que empezaron a decir, ¿y qué comeremos mañana? ¿Y qué vestiremos mañana? ¿Y qué vamos a necesitar para mañana? Y dice el Señor, hombres de poca fe, ¿que no han entendido que yo soy su proveedor? Que yo soy el que los visto. Si los lirios del campo, que no hilan ni trabajan, yo los he vestido, ¿por qué no los voy a vestir a ustedes? Y dice en el 31, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad de todas estas cosas, así que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto es para los que sufren de insomnio. ¿Y mañana qué voy a hacer? ¿Y mañana qué voy a comer? ¿Y mañana cómo le voy a hacer? Dice el Señor, mira, levántate, trabaja y yo me encargo de lo demás. Porque el que no trabaja, el que no coma. Pero si tú te levantas, te pones a trabajar, te pones a hacer la obra del Señor también, te pones a hacer lo que Dios te manda hacer, el Señor se encarga de lo demás. Sí, amén. Pero muchas veces, y mañana no puedo, y no puedo dormir, y me volteo. ¿Por qué no puedes dormir? Es que no sé qué va a pasar mañana. Y dice el Señor iluso, mañana ya ni vas a despertar. De verdad, mis hermanos, muchas veces estamos afanados en cosas que le corresponden a Dios. ¿Tienes un trabajo? Trabaja. ¿Tienes una manera de sacar para comer? Hazlo, que el Señor proveerá. Pero también no es porque, mañana pues no tengo qué hacer, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, al fin el Señor proveerá. No, dice que el holgazán va a comer de su propio fruto, dice la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, no es necesario acumular riquezas o tesoros, porque eso nos desvía del propósito de Dios para con nosotros. Tengo fe en que Dios proveerá. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Sí? Tenemos que hacernos esa pregunta todos, no nada más de aquí para allá. Yo también tengo que ver cómo está mi fe. Porque Dios se va a encargar de proveer nuestro alimento, Dios se va a encargar todo. Y volvió a decirle nuevamente nuestro Señor Jesucristo a estos hombres que lo seguían y que decían que estaban dispuestos hasta morir por Él, ¿sí? Les dijo en Mateo 16:8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tienen pan? Ellos no recordaron que no hay justo desamparado, mis hermanos. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No, es que, yo tengo fe y yo creo que Dios me va a proveer, pero ¿y qué voy a dejarle de herencia a mis hijos? Dice, pues también, no hay justo desamparado, ni simiente, ni hijos que mendiguen pan. Amén. Pero para eso necesitas depositar la fe que Dios ha depositado en ti, en tus hijos. Es importante que nosotros proveamos a nuestros hijos de fe, de la fe que Dios nos ha dado, porque les queremos proveer todo. Quiere un celular mi niño, sí, tenga su celular. Quiere unos Nike, sí, unos Nike. Quiere esta ropita sí, mijito, todo. ¿Y la fe? ¿Y la fe? Tenemos que proveer también la fe, mis hermanos. Porque muchas veces incluso nos desviamos. Mi hijo ya es todo un doctor, un ingeniero, no, ya es un profesional en lo que está haciendo, no, mi hijo sí, Dios, pues no necesita a Dios porque él sabe valerse por sí mismo. Tenga lo que tenga, necesita a Dios.
y necesitamos proveerles de la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Así que mis hermanos, ellos no recordaron que no hay justo desamparado, no recordaron del milagro de los peces y el pan, y estaban preocupados, ¿qué le vamos a dar a toda esta gente? ¿O qué vamos a comer nosotros? Porque no, hoy se nos olvidó traer pan. Y dice el Señor, hombres de poca fe. ¿Por qué piensan dentro de ustedes que no tienen pan para comer? ¿Que acaso no vieron que yo les di pan? Y también le di pan al pueblo de Dios cuando salieron de Egipto. O sea, debemos recordar todo eso, mis hermanos. ¿Para qué nos preocupamos por algo que Dios ya tiene preparado para mañana? Ya el día dice, tú no sabes ni siquiera lo que vas a comer mañana. ¿Y por qué todo esto, mis hermanos? Porque pensamos muchas veces terrenalmente. Por eso estamos afanados. Y dice la palabra de Dios en lo que acabamos de ver, que son los que, los gentiles. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Muchas veces nos olvidamos de que ya nosotros no somos gentiles. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos inconversos. Nosotros creemos y confiamos en un Dios verdadero. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? También quiero aclarar, mis hermanos, que no quiere decir que porque un día tambalee tu fe, o un día dudes un poco, o un día te falle esa fe inquebrantable, quiere decir que no eres hijo de Dios. Acuérdense que primeramente es estar seguro de que soy hijo de Dios. Y ya después de ahí voy a ir dando pasos de fe. Creo que una vez hablamos acerca de Abraham. Abraham al principio fue, sal de tu tierra y de tu parentela, pero como fue creciendo en fe, llegó el momento en que el Señor le dijo, dame a tu hijo, y él estuvo dispuesto a dar a su hijo. Entonces es lo mismo con nosotros. A lo mejor algunas veces vamos a temblar cuando Dios nos pida algo. Va a flaquear nuestra fe. No sé si se acuerdan de Pedro. Pedro dijo, yo no voy a negarte nunca. Mas sin embargo, tambaleó su fe. Mas sin embargo, después se arrepintió. Entonces, nuestra fe va a estar muchas veces tambaleándose, pero entre más crezca nuestra fe, entre más madure nuestra fe, entre más estemos firmes en esa fe que Dios ha depositado en nosotros, va a ser más difícil que tambalee. Va a ser más difícil que nos estemos amedrentando y digamos, Señor, despierta que perecemos. Va a llegar un momento en que aunque estemos delante de la hoguera o dispuestos a que nos crucifiquen o a que nos apedreen, nuestra fe va a permanecer firme. ¿Sí? Y eso es lo que quiere el Señor, que nuestra fe permanezca firme, venga lo que venga. Vengan quienes vengan, los demonios que lleguen, la legión que llegue. Estos discípulos no pudieron sacar un demonio, no pudieron sacar a los demonios que tenía este jovencito, y por eso les dijo, hombres de poca fe. Si hubieran tenido una fe inquebrantable, una fe fortalecida, una fe madura, hubieran sacado ese demonio. Porque Jesucristo ya les había dado la potestad. Echarán fuera demonios, vayan y sanen a los leprosos, sanen a los enfermos, resuciten muertos. O sea, ya les había dado una orden, una potestad, un decreto. Tú vas a poderlo hacer. Y a la mera hora no, pues no pude. ¿Por qué? Por poca fe que tenían. También le sucedió a Marta, la hermana de Lázaro. No sé si se acuerdan que le dijo nuestro Señor, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué pasó con Marta? Señor, es que ya hiede. Señor, si hubieras estado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y muchas veces decimos, ay, si Dios me hubiera dado esta palabra ayer, yo no me hubiera equivocado. No, no era para ayer la palabra, era para hoy, mis hermanos. Para que a partir de hoy avances con pasos firmes. Ayer ya pasó. Ya me equivoqué, pido perdón, Señor, perdóname porque era yo un hombre de poca fe. Pero el día de hoy yo sé que tú estás fortaleciendo mi fe y que mi fe es indivisible y que voy a poder dar esos pasos más firmes y más seguros. Es importante aprender eso. Así que Marta se equivocó, ¿sí?
Y muchos han preguntado, ayúdame a creer, Señor. Y Marta, yo les puedo asegurar que ella creía que Jesús era el Cristo. Ella sí lo creía, mas sin embargo, llegó un momento en que su fe se debilitó. Igual a Pedro, también le dijo, no sé si recuerdan la historia de Pedro. Pedro lo vio en el mar y dijo, Señor, yo quiero caminar contigo, permíteme que yo vaya contigo. Y le dijo, ven Pedro, baja de la barca y camina sobre el agua. Y empezó a hundirse, ¿por qué? Porque su fe se tambaleó, porque su fe empezó a debilitarse, mis hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, Juan 11:40, perdón, no es cierto, Mateo 14:31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí se dan cuenta por qué empezamos a tener poca fe? Porque dudamos. Dudamos del poder de Dios, dudamos de las promesas de Dios, dudamos de que Dios puede darnos de comer, puede darnos el vestir, puede sacarnos del apuro, puede calmar tempestades. Viene la duda que ha sembrado el enemigo. ¿Y si no estoy en el lugar correcto? ¿Y si no estoy aprendiendo de verdad? ¿Y si no estoy haciendo lo que Dios me dijo? ¿Y si yo estoy...? Y empezamos a dudar. No, es que dice Dios que yo permanezca firme y voy a permanecer firme y voy a seguir adelante y no voy a tener temor. ¿Qué le dijeron los jóvenes? Pues mira, Nabucodonosor, nosotros creemos que nuestro Dios nos va a sacar de esta. Y si no nos sacas, si nos quemas ahí en ese fuego, de todos modos no vamos a doblar rodilla. Y muchas veces nosotros, en lugar de que digamos lo mismo, decimos, no, sí está bien, Satanás, lo que tú digas. Y le hacemos caso a Satanás o a los siervos de Satanás, transfigurados en qué? En príncipes de luz, en personas de luz, o en el esposo, o en la esposa, o en los hijos, o en el compañero, o en el testigo de Jehová, en el mormón, y al rato ya andamos todos confundidos porque andamos creyendo a los hombres. Y por eso el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? El Señor no quiere que desviemos nuestra mirada, que tengamos siempre nuestra mirada mirando hacia Él y creyendo en las promesas que nos ha dado. Si tú sigues dudando, va a terminar un día, probablemente si eres salvo, probablemente si eres hijo de Dios, pero si tú dudas, vas a andar dando tumbos por allá, por andarte creyendo, de las mentiras del diablo. Así que mis hermanos, yo te pregunto, ¿cómo está tu fe nuevamente? No dudes, porque dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Si nosotros creemos en las promesas de Dios, vamos a hacer posible todo lo que Dios nos dice que hagamos. Es que tienes que darle vara a tu hijo. Ay, no, pobrecito, le va a doler. Dice el Señor que le tienes que dar vara. Dice el Señor que tienes que reprender a tu hijo mientras haya tiempo. Dice el Señor que debes de perdonar, aunque no sientas perdonar, tienes que perdonar. Y yo perdono. Y tengo que perdonar, porque lo creo. De verdad, mis hermanos, al que cree, todo le es posible. Así que antes de decirles del grano de mostaza, también les dijo incrédulos. Antes de que les dijera hombres de poca fe, les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? De verdad, mis hermanos, nosotros, los que ya tenemos mínimo más de un año de ser cristianos, ya deberíamos de ser maduros en la fe. Que sí vienen pruebas más difíciles, pero yo creo y yo confío. Por eso es que los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Pidan que les aumente la fe el Señor. No tengan temor en pedirle, auméntame la fe, quiero creer en ti. Pero ¿qué sucede? Seguimos creyendo en el hombre. No, es que si le digo que no se va a enojar.
No es que si le digo esto, me va a desheredar. No es que si le digo esto, se va a divorciar de mí. No es que... Y estamos dejando que el Satanás, el enemigo, nos zarandee como él quiere, por falta de fe. Por eso dice, oh generación incrédula y perversa. ¿Qué significa incrédula y perversa? Quiere decir que decimos con nuestra boca que creemos en el Señor, pero dudamos de que Él es el Señor verdadero, el Dios verdadero. O sea, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está lo que dices? Dices creer en el Señor y a la primera de cambio, al primer momentito de prueba, ya queremos dejar todo. Como dicen por ahí, tirar la toalla. Mis hermanos, de verdad, o sea, nuestra fe debe de estar cada vez más y más fortalecida, más y más madura. Así que, si nos damos cuenta, el tamaño del grano no tiene que ver con la enseñanza, sino con la composición del grano. Creo que ya quedó bien claro, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos pide el Señor o qué es lo que nos enseña el Señor acerca de poca fe o grande fe. Y para eso vamos a ir a Mateo 15, 28. En Mateo 15, 28 dice así: Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Número 1. Fíjense bien, mis hermanos, mejor una mujer cananea, una mujer que no era israelita, tuvo más fe que los discípulos. Y esta es una gran enseñanza también para los discípulos, porque por eso Mateo lo escribió, porque le dijo, grande es tu fe. Esta mujer, sin ser israelita, sin ser una de las elegidas supuestamente de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo, es que tú eres cananea y los perrillos no pueden comer de la mesa del rey. ¿Y qué le dijo la mujer? Pero aún los perrillos comen las migajas de sus amos. Vean nada más que no era porque tenía una fe grandísima y dijo, pues yo necesito y yo decreto y aquí y ahora me vas a hacer el milagro, Jesús. No, ella se humilló, pero nunca fue débil su fe. Espero y estés entendiendo. O sea, no es de que yo no necesito a Dios, porque mi fe es tan grande que yo voy a decirle a la montaña que se mueva. No, mis hermanos. Ella se humilló, pidió, clamó, pero creyó. Esa es la gran diferencia. Yo creo que mi Dios lo puede hacer, pero necesito ir humillado a pedir y a clamar al Señor. Señor, necesito de ti. No puedo yo solo con esto. Esto es va más allá de mis fuerzas, pero creo que tú me librarás de esto. Yo creo que tú me sacarás de este hoyo. Yo creo que tú fortalecerás mi fe. Señor, por favor, ayúdame. Nada que ver con el decreto y pido y yo declaro y aquí y ahora. Nada con eso, mis hermanos. ¿Sí? Nada que ver. Esto ahorita la mujer llega humillada, mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no vio la humillación ni vio todo eso, sino vio la grande fe. Ella estaba creyendo en que Jesús tenía el poder para sanar a su hija. Espero y estemos entendiendo todo esto, mis hermanos. Así que ella era cananea. Y ella se enseñaba que aún los gentiles muchas veces tenían más fe que los judíos. Y esto lo hizo tanto para avergonzarlos como para mostrar que se necesita crecer en fe, madurar en fe y caminar en fe. Yo te pregunto otra vez, ¿cómo está tu fe? ¿Tu fe ha crecido? ¿Tu fe ha madurado? ¿Estás caminando en fe o estás caminando como los gentiles de acuerdo a su carne y de acuerdo a lo que antes creían? El centurión romano, un centurión también tuvo fe, mis hermanos, porque él le dijo, Señor, si tú dices una palabra, mi siervo va a sanar. O sea, ni siquiera le dijo, Señor, ve,
a mi casa, no, porque mi casa no es digna de que vengas a mí, porque yo soy un hombre que está bajo orden y yo también ordeno a los sirvientes. Pero Señor, yo creo que tú puedes sanar a mi siervo. Yo creo que tú puedes hacer todo esto. Y dice la palabra de Dios, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense nada más, ¿a quién se lo dice? A sus discípulos, a los fariseos, a los saduceos, a todo Israel que andaba ahí con él, les dice, pues ni aún con ustedes he hallado tanta fe como en este centurión romano. Qué fuerte está, mis hermanos. Imagínate que llegara aquí nuestro Señor Jesucristo y dice, pues ustedes se dirán cristianos, pero ¿saben qué? No tienen ni siquiera la fe del vecino de allá junto que es idólatra. Qué fuerte sería, mis hermanos, que mejor un idólatra, un pagano, tenga más fe que nosotros los hijos de Dios, los que creemos que tenemos un Dios poderoso, los que creemos en un Dios verdadero, los que creemos en el Dios creador del cielo y de la tierra, y resulta que mejor un pagano, un idólatra, tiene más fe que nosotros. Es que no creo que esto va a salir bien. No creo que Dios me pueda hacer el milagro. No creo que Dios pueda hacer esto. Esto ya es para destruirse. Y el Señor, hombre de poca fe. De verdad, mis hermanos, cuando nosotros nos abandonamos al Señor, se aumenta nuestra fe. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe aumenta. Espero y estemos entendiendo esto. Entre menos luchamos, más crecemos. Entre más menguamos, más crecemos. Toda nuestra fe va a ir creciendo en cuanto dejemos del timón, en cuanto dejemos la batuta, en cuanto dejemos todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos todo en Él y va a crecer tu fe. Pero tú quieres ser el primero en todo, hasta en decir yo tengo más fe que ustedes. No, mis hermanos, la fe proviene de Dios, no de nosotros. Aunque también no nada más fueron la cananea y los romanos los que tuvieron fe, también hubo algunos israelitas, hubo personas de Israel que tuvieron una fe como el grano de mostaza. Acuérdense que el grano de mostaza no es del tamaño, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron fe y creyeron que él era el Mesías y que tenía el poder de Dios en sí, como la mujer del flujo de sangre, que creyó en el Mesías, creyó en Jesús y dijo, con tan solo que toque el borde de su manto. ¿El borde tenía poder? No. Jesús es el que tenía el poder. Mas sin embargo la mujer tenía una fe grande. Y el Señor lo dijo. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. De verdad, mis hermanos, al creer, Señor, con que venga yo humillado a ti, yo sé que tú me vas a fortalecer, tú me vas a ayudar, tú me vas a dar ánimo, tú me vas a sacar adelante. Pero para eso tenemos que creer en Cristo, creer en Dios, creer en que Él tiene el poder, mis hermanos. Así que creo que ya quedó bien claro, ¿verdad? Y ahora resulta que ya nos desviamos. Bueno, algunos, espero que no todos. Porque ya van a decir, no, es que yo ya voy a tener mucha fe para poder decirle al monte que se haga a un lado. No, espérense. La fe no tiene poder. Así como la oración no tiene poder, la fe tampoco tiene poder. Nuestra fe debe de crecer para que creamos que en el que tiene poder, que es Dios, va a poder hacer las cosas posibles. ¿Sí? O sea, nuestra fe debe de crecer para creer en el Dios Todopoderoso, que Él va a hacer las cosas posibles. La fe no tiene poder. La fe debe de crecer, claro que sí. Debemos de tener mucha fe para que creamos en que Dios puede hacer grandes maravillas. Y si no, mírate en el espejo las maravillas que ha hecho Dios en ti. Véanse nada más, ¿sí?
Así que igual que la oración, o que el agua donde te bautizaste, o el pan y el vino que tomas, o el jugo de uva, al igual que tus obras, esas no tienen poder. Nada de eso tiene poder. El único que tiene el poder es Dios. Para que no vayas a decir, no, yo, porque yo tengo una fe grandísima, yo voy ahorita a mover montañas. No, mis hermanos, no, no, no. El que mueve montañas, y eso si quiere, es el Señor. Y aparte no estaba hablando de ese tipo de montañas, pero esa es otra historia. Así que ninguna fe, por muy grande, por muy fuerte, por muy madura que tengas, tiene poder. La fe te lleva a creer que Dios tiene el poder y si Él lo decide, Él lo hará. ¿Sí? Todo proviene de Él. Todo depende de Él. ¿De quién? Del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Así que tu fe te ayuda a creer, a confiar, a que tú ya no des pasos en falso, sino que des pasos seguros. ¿Y por qué doy un paso seguro? Porque Dios me dijo que lo crea. Así es. ¿Por qué hice un arca grandísima? ¿Por qué iba a venir un diluvio? Porque Dios dijo que venía un diluvio. Y yo no sé de dónde va a sacar agua el Señor y vaya a inundar todo el mundo, pero el Señor lo dijo. ¿Y por qué yo creo que voy a recibir galardones? Porque Él lo dice. ¿Y por qué yo creo que el Señor me va a permitir llegar hasta el final? Porque Él lo dice. Él lo dice, que el salvo va a permanecer hasta el final. No es tú vas a permanecer porque tú eres poderoso o porque tienes mucha fe. No, es porque Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, se hará. Así que en eso es en lo que debemos creer. Eso es fe, mis hermanos. Creer en las promesas de Dios y que esas serán verdaderas. Dios da, Dios quita. Bendecimos a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos da lo que nos quiere dar. ¿Pero qué? Mi fe permanece. Job permaneció firme. ¿Titubeó un poco? Claro que sí. Era mucho el dolor, era mucho el sufrimiento, eran muchas las pruebas, mas sin embargo nunca maldijo a Dios. No, Señor, está muy dura la prueba, pero aquí permanezco porque yo sé que todos tus pensamientos son de bien y no de mal. Y que algo va a venir mejor. Ayúdame a permanecer de pie, porque algo viene. Vamos a 2 de Corintios para ya casi terminar, mis hermanos, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 15 y 18. Aquí es muy importante estos versículos, mis hermanos, para que veamos para qué nos sirve también la fe a nosotros los que hemos predicado acerca de la verdadera sana doctrina. Nosotros predicamos sana doctrina verdadera y también hablamos de todo lo que aquí dice en 2 de Corintios 10, 15 al 18. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca la fe de ustedes, seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. O sea, esto que está diciendo Pablo, lo traduje un poquito, lo cambié un poco acerca de vosotros y de vosotros, la palabra vosotros, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. O sea, que no estamos gloriándonos de el hermano de allá junto o de la iglesia de allá enfrente, no estamos hablando de esos trabajos, sino que esperamos que conforme crezca su fe, la fe de quién, de ustedes, yo de acuerdo a la fe que crece en ustedes, seré muy engrandecido entre ustedes. ¿Qué es lo que vemos, mis hermanos? Hablamos de Pablo y decimos, era un hombre de grande fe. ¿Sí? Y eso es lo que esperamos cada uno de los que predicamos la verdad, mis hermanos. Que digan, mira, lo vapulearon, lo golpearon, lo apedrearon, pero su fe permaneció firme. Y yo quisiera decir lo mismo de ustedes, mis hermanos.
Que a ustedes, mira, le pusieron pruebas, lo atacaron, lo desheredaron, lo corrieron de su casa, le dijeron hasta de lo que se iba a morir, pero su fe permaneció firme. Eso es hermoso, hermano, saberlo. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, que yo quiero que así como crece la fe de ustedes, que ustedes también digan, ese hombre era un verdadero hombre de fe. Que no digan, no, pues lo que decía, pues no era nada que ver como lo que vivía. No, mis hermanos. Y luego ya después dice, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de ustedes, de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Esto es muy importante, mis hermanos. Oye, mira, ese hermano de fe, no sabes qué, hay que ganarlo para nuestra iglesia. Oye, mira, ese hermano también tiene fe. No, pues tráetelo para acá. Y ahí empezamos a robar ovejas y a traer ovejas y a gloriarnos de la fe que otro depositó y que otro les habló. Y aquí lo dice bien claro. Dice, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de ustedes sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Ay, mira, yo tengo 100 hermanos bien crecidos en la fe. ¿Sí? ¿Y de dónde vienen esos hermanos? No, pues de la iglesia de enfrente. Ah, entonces no es tu obra. Entonces no trabajaste tú. Entonces trabajó Pablo. Pablo es el que trabajó en enseñarles. Y ahora resulta que tú, Alejandro Calderero, resulta que tú eres el que te vas a gloriar. No. Y por eso Pablo les dice, no, yo he trabajado con lo mío y yo he hecho todo y he hecho desde abajo los cimientos y he estado paleando y paleando para que la obra sea edificada. Y Pablo es lo que dice aquí, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Mis hermanos, yo no estoy esperando a que alguien me diga, oye, ¿cuánto trabajo has hecho? Oye, qué bien, tú has permanecido firme. Dios se va a encargar de lo que yo estoy trabajando. Pero yo lo que necesito es que una fe firme, una fe indivisible, una fe que crece, una fe madura para poder transmitir lo mismo a cada uno de ustedes. Y al rato ya te van a querer robar, no, vente para acá, no, tienes muy buena fe y me vas a ayudar. Mira, yo acá te pongo en el grupo de alabanza. Y aquí conmigo vas a predicar, y aquí conmigo vas a ser pastor de niños, y maestro de esto, y maestra de aquello, y empiezan a jalar, sí, pues están viendo que está una fe firme. Pero no importa, mis hermanos, el que da los galardones y las coronas es el Señor. Por eso es importante, mis hermanos, que nuestra fe no sea poca fe, que nuestra fe permanezca firme, que nuestra fe sea indivisible. El Señor conoce tu arduo trabajo. ¿Sí se acuerdan de las iglesias de Apocalipsis? Yo conozco tus obras, yo conozco que no has desfallecido, yo conozco que eres indivisible, yo conozco que has permanecido en medio de las pruebas, yo te conozco, dice el Señor. Tú no necesitas estar gritando a los cuatro vientos lo que estás haciendo, yo te conozco. Y yo sé que tu fe ha sido firme y que tú pones el dedo en la llaga en contra de los nicolaitas y en contra de los falsos maestros y en contra de estos. Tú sigues así, tú permaneces en esa fe. Yo me encargo de los demás. Yo me encargo de los demás, dice el Señor. Y de verdad, mis hermanos, dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que, mis hermanos, no podemos seguir con esa pequeña fe. No podemos. Tenemos que seguir con una fe inquebrantable, una fe indivisible, una fe madura, una fe que germina rápidamente, una fe que crece, 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 crece y crece. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso debe ser nuestra fe como un grano de mostaza. Una fe como un grano de mostaza. No en el tamaño,
sino en sus características. Porque aunque la fe no tiene poder, por medio de nuestra fe caminamos y avanzamos seguros que nuestro Dios nos sostendrá. Por medio de esa fe, yo he confiado en Él, en la cruz que me salvó y en que he sido perdonado. Yo lo creo, mis hermanos. Yo tengo fe en que ya todos mis pecados fueron perdonados. Yo creo en esa cruz que me salvó y me libertó. Yo sí lo creo. Yo no sé tú, pero yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? Así que por medio de esa fe o con esa fe podemos decir que la victoria es segura. Porque por fe yo lo creo. Yo soy más que vencedor. ¿Cómo está tu fe? Por medio de esa fe, yo sé que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me gloriaré en mi Señor. Porque mi fe ha sido madura, ha sido grande. Y aunque Dios no me libre del horno de fuego por medio de esa fe, yo le podré decir, yo no doblaré mis rodillas a tu estatua, Nabucodonosor. Porque mi fe ha sido firme. Mi fe está madura. Y aunque el mar esté embravecido y parezca que las olas me comen, mi fe en el que he creído me sostendrá. Él me sostendrá. Yo sé que me sostendrá. Porque yo he creído con toda mi alma, con todo mi ser, en un Dios todopoderoso y con Él yo tengo todo el bien que anhelaba. Yo ya no necesito más. Yo ya tengo la victoria, yo ya sé que voy a llegar al final, yo ya sé que Él me va a proveer, yo ya sé que Él me va a sostener, yo sé que todo Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ha fortalecido mi fe. Y por medio de esa fe, yo sé que tengo mi futuro bien asegurado. Ya está mi futuro asegurado. Aquí voy de paso, mis hermanos, pero yo ya estoy allá con el Señor. Ahora sí, como dicen por ahí, yo ya me vi. Y yo ya estoy allá. Yo ya me vi con el Señor. Así que tengo paz en mi alma y tengo consuelo aún en medio de la aflicción. Vamos a orar, mis hermanos.